Muy buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto darles la bienvenida a esta conversación que vamos a sostener con mis amigos Jorge Jacobs y María Dolores Arias. George, MD, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y buenas noches a todos quienes nos están viendo. Bueno, buenas noches a ustedes y buenas noches a toda la teleaudiencia de TV Azteca Guate. A toda la muchachada de Ciudadano Libre. Bueno, mejor nos reímos ahorita porque el tema que vamos a abordar hoy es bastante delicado, que tiene que ver con la que pienso ha sido la nota más comentada en estos días en Guatemala en todo nivel. Por supuesto que nosotros no vamos a entrar a los hechos per se. Por supuesto que vamos a poner el contexto y los vamos a mencionar, pero lo queremos enfocar desde el punto de vista de los principios y por qué se dan este tipo de situaciones que una vez no hagamos los cambios que nos permitan actuar como ciudadanos libres, para lo cual tenemos que actuar como tales para hacer esos cambios. Parece que hay una contradicción ahí, pero no. Para vivir algún día en una sociedad de ciudadanos libres en Guatemala, cada uno de nosotros debe elegir hoy serlo. Pero bueno, esto tiene que ver con las recientes denuncias del medio digital República GT que involucran al presidente del Congreso, al diputado Contreras, al alcalde de Malacatán, San Marcos, al candidato presidencial Roberto Arzú García Granados y al diputado Luis Aguirre de Cabal, solo por mencionar algunos. Y tienen que ver con unas recientes amenazas que fueron denunciadas por el presidente de este medio mencionado, República GT, Rodrigo Arenas. En particular, el caso específico, como ya probablemente ustedes saben, tiene que ver con una acusación de que los mencionados son parte de una conspiración para atentar contra la vida de Arenas y varios miembros de su equipo editorial. En lo personal, como ciudadana y periodista, me solidarizo con mis colegas y espero que esto pues termine de la mejor manera posible. Y ahora, como analista, quiero tratar de entender por qué esta situación que comenzó décadas atrás, porque esta relación entre el narcotráfico y la política en nuestro país, pues la podríamos remontar al siglo pasado sin ninguna duda. Solo para terminar, el hecho que nos lleva a esta conversación y esta reflexión hoy a Jorge, a María Dolores y a mí, pienso que estas acusaciones deben de ser tomadas con toda la seriedad posible y necesaria, además de eso, por parte del fiscal general, el doctor García Luna, porque sí son acusaciones sumamente delicadas que ya pues involucran a un presidente, el presidente del Congreso, el Congreso que a mi juicio es el organismo más importante del Estado para que podamos algún día cambiar nuestra Guatemala. Vamos repito, a abordarlo desde el punto de vista de los principios, el tema de la lucha perdida o guerra perdida contra las drogas. Pero antes, pues, mis amigos Jorge y MD también algo tendrán que comentar al respecto del caso que nos lleva a conversar hoy. Pero repito, estoy casi segura que vamos a coincidir de que respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, es responsabilidad del Ministerio Público aclararlo, investigarlo,
solicitar los procesos de antejuicio que consideren necesarios y darle respuesta a los guatemaltecos. Pero, sin más, paso con Jorge y María Dolores. ¿Quién de los dos quiere primero comentar? ¿MD? Pues bueno, la primera parte pues es que ante cualquier intento de acallar a cualquier ciudadano, pues vamos a defender la libertad de expresión, el derecho a la vida y que al final lo que nos hace una sociedad civilizada es el diálogo, es el poder de resolver nuestras diferencias de forma pacífica, de forma civilizada. Y entonces pues esto nos ha llevado muchos años de evolución y pues yo no quisiera creer que estamos retrocediendo, aunque cada vez pareciera que retrocedemos en esa evolución que hemos tenido para resolver problemas. En el tema de la libertad de expresión, esto aplica a todos, no solo a quienes estamos frente a micrófonos o que tenemos un espacio para hablar de nuestras ideas, implica también en todos ustedes en poder expresarlo en las redes, si usted usa redes, poderlo expresar en un pasillo, en un almuerzo, sin llegar a tener miedo que alguien lo esté fiscalizando o que alguien le pueda censurar o que alguien se pueda molestar por lo que usted está diciendo y que eso implique un peligro para su vida. Entonces, en ese punto, siempre vamos a defender esa libertad y sobre todo el derecho a la vida y a una vida en paz y pacífica. Así que pues desde aquí toda nuestra solidaridad para poder seguir adelante y haciendo lo que uno sabe hacer y lo que uno puede hacer de forma pues, correcta y lícita. George. Bueno, pues yo también me solidarizo con los compañeros de República y en el caso, como ya lo dijeron tanto Marta Yolanda como María Dolores, en el caso de las amenazas contra medios, contra periodistas, contra cualquiera que esté expresando su opinión, pues lo que tenemos que hacer todos es respaldar esa libertad que tenemos, porque esa es la libertad que tenemos para expresar nuestra opinión es uno de los temas más importantes para que podamos vivir en una sociedad libre, para que podamos vivir en una sociedad de personas libres. Mientras más se calle o se censure la voz y la opinión de cualquier persona, más posibilidades hay de que estemos dirigiéndonos hacia un régimen autoritario, hacia un régimen en donde las personas simplemente no tengamos libertad y contra eso pues obviamente nos vamos a oponer. Eso con relación al tema de las amenazas contra estos periodistas. Y luego está el tema de las denuncias que ellos hicieron, que es lo que argumentan que a raíz de esas denuncias es que se hicieron esas amenazas. Y estoy de acuerdo con Marta Yolanda de que estas denuncias se tienen que investigar y las tiene que investigar el Ministerio Público y incluso ahora con mayor razón porque hasta los mismos denunciados hicieron denuncias en contra de los denunciantes en el Ministerio Público y entonces con mayor razón tiene que investigar el Ministerio Público qué es la realidad de las denuncias y de las contradenuncias. Y especialmente porque luego de que el presidente de República hiciera esta denuncia la semana pasada, el jueves, el viernes, el mismo Ministerio Público denunció de que también hay fiscales que han sido amenazados, precisamente fiscales que están investigando temas que tienen que ver con el narcotráfico y la narcopolítica, pues también han habido fiscales que han sido amenazados y pues ellos han hecho las denuncias. Entonces, con mayor razón, el Ministerio Público está obligado a investigar estos casos y las denuncias también, las amenazas en contra de los fiscales del Ministerio Público. Y bueno, eso en lo que respecta al tema específico. Es solo para terminar
de comentarlo. Obviamente todos los acusados por el equipo editorial de República GT han negado, pues como era de esperarse, han negado todas estas acusaciones producto de las investigaciones que ha hecho el equipo de este medio. Y bueno, mucho podríamos comentar porque, como digo, es hoy el tema que en todos lados, por lo menos que yo he chequeado, algo tiene que comentar alguien. Ahora, en lo que respecta a este caso, yo quisiera coincidir con MD y creer, y utilizo el término creer, que pues las cosas han mejorado más que empeorado y pues no, sí estamos mejor que a principios de siglo. Yo, en lo particular, hoy voy a disentir con mi apreciada amiga MD en el sentido de que lo que por lo menos yo he observado a lo largo de este siglo es que el involucramiento de los delincuentes, de los criminales, más conocido como narcos, en la política en nuestro país ha aumentado, porque antes, sin ir muy lejos, hace 5 años, en la mayoría de los casos lo que llegaban eran a somatarle el escritorio al presidente, que ya es mucho que decir, y que por cierto, este es un hecho real que se dio. Al presidente y al vicepresidente hará unos 5 o 6 años, y lo sé porque me lo comentó alguien que estaba en la reunión con el vicepresidente. Llegaron un grupo de narcos conocidos a somatarle la mesa al vicepresidente, que le surgía hablar con el presidente. Entonces, ¿qué más claro era la relación que tenía el expresidente Yamatei con un grupo de narcos? Pero esto ha escalado al nivel de que ahora ya se acusa a un presidente, se acusa, de nuevo, respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Esta acusación debe de ser investigada en el Ministerio Público. Pero el punto es que ahora ya se acusa al presidente del Congreso, y repito, el que a mi juicio es el organismo más importante hoy para nosotros que queremos un cambio real en Guatemala. Se le acusa de ser el narco. Eso es voy a utilizar un término que no mucho me gusta, pero es una escalada en este control de los narcos, de la política de Guatemala. Ahora algo que no, ¿en qué una vez en desacuerdo? Estoy en desacuerdo. Ajá. En el tema, como tenemos que ir en 50 segundos a la pausa. Vale. Okay. En el siguiente segmento comenzamos contigo. No, lo que quiero entender es tu desacuerdo. Mi desacuerdo contigo es que no creo que esto haya mejorado. ¿Qué es lo que no ha mejorado? Que esto ha empeorado. ¿Qué es lo que ha empeorado? El involucramiento del narco en la política. Pero en eso Guatemala. Estamos de acuerdo. Pero es que lo que yo dije es que hemos mejorado en cómo resolvemos nuestras diferencias, y que ahora las diferencias las resolvíamos pacíficamente. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, no voy y te mato, que era lo que pasaba antes. Bueno, en eso tampoco voy a coincidir contigo. Entonces lo resolvamos eso, porque la narcopolítica sí ha aumentado. Lo vamos a comentar en el siguiente segmento, porque en lo particular pienso que como están las cosas, estas elecciones que ya comenzaron en Guatemala van a ser todavía más violentas de lo que hemos visto hasta la fecha. Pero tenemos que ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Ciudadano Libre. Estamos de regreso en Ciudadano Libre, y tal y como habíamos quedado en el segmento anterior, vamos con MD para que comente por qué ella piensa que hemos mejorado la forma, y voy a decirlo específicamente aquí en Guatemala, y pienso que también podríamos incluir México, que hemos mejorado
¿Y a quiénes te refieres cuando dices hemos mejorado? Porque yo pienso que tú, yo, Jorge y la mayoría de quienes nos ven, pues tratamos de resolver nuestras diferencias hablando. Pero en este caso yo me refiero a lo que estamos viendo en nuestra Guatemala. Y yo considero que estas van a ser unas elecciones todavía más violentas. Es que yo no he hablado, o sea, el tema de las elecciones y el tema de la política y la narcopolítica obviamente ha incrementado. Y se ha incrementado por esta guerra tonta y esta guerra perdida contra el narcotráfico. Por ejemplo, México. México hacía lo que hacen algunos gobiernos y es administrar el tema del narcotráfico. Llegan a acuerdos, y lo digo entre comillas, y entonces pues les dejan cierta gobernabilidad. Se declara la guerra frontal contra el narcotráfico y lo que se logró en el caso de México fue que en lugar de haber 3 capos, habían 15 capitos que eran peores que el otro capo, porque los 15 capitos querían ser más grandes que los otros 14. Pero a lo que me refiero que hemos mejorado es a que la libertad de expresión mejoró hasta el tema del narcotráfico. Hasta que el narcotráfico empezó este tema. Pero anteriormente tú hablabas mal de un gobierno y te iba mal. Tú decías algo en contra de un político y te censuraban. Eso se ha mejorado. Ahora bien, si a ese político le pones todas las características que tiene el narcotráfico, pues ahí ya no hay para dónde hablar, porque un narcotraficante su cultura organizacional, y quiero aquí ser muy clara, la cultura organizacional del narcotráfico, de esta actividad criminal, es certeza de castigo. No se andan con cuentos. Y cuando hablo de certeza de castigo no estoy hablando de un debido proceso. Estoy diciendo que si la regla es que tú no puedes pasar de A a B y pasas de A a B por alguna razón, va a haber una certeza de castigo. Entonces, si tú a eso se lo agregas a un político metido en narco, pues ya está complicada la cosa. Porque entonces, ¿cómo vamos a empezar a tener el problema de que no podemos fiscalizar la acción pública porque el señor se puede enojar? Y como tiene sus contactos en el narcotráfico, va a actuar de la forma en que actúan en el narcotráfico para silenciarte. Eso es para mí en lo que estamos corriendo todos estos riesgos. Lo que sí habíamos mejorado es que tú podías criticar a un político y sabías que estabas protegido por la ley. Ahora, no. No, ahora no sabes si el político es un narco y te va a mandar a matar porque no le gusta lo que hayas dicho. Entonces, por eso, en el ejercicio de la función pública. Por eso pienso que hemos retrocedido. Eso no implica a partir de esta guerra, sí. Eso no implica que no vayamos a seguir pues denunciando, y sobre todo en el caso de nosotros desde el punto de vista de los principios. Claro. Pero quiero tomar un punto que mencionó MD que me parece importante, Jorge, y es el tema de la lucha perdida contra las, entre comillas, drogas. Y voy a decir entre comillas drogas, pues al fin recuerden que el sinónimo de farmacia es droguería. Entonces cada vez que usted va a comprar una medicina, realmente está yendo a la droguería a comprar una droga autorizada. Y así podemos mencionar otras. Aquí en este caso nos referimos a las sustancias que ha prohibido el gobierno de Estados Unidos desde hace décadas, porque esto no es de ahora, esto viene desde hace más de un siglo. El primer gran fracaso de los estadounidenses, la prohibición del consumo de alguna sustancia, fue en los años 20 del siglo pasado, cuando prohibieron el consumo del alcohol, que fue lo que permitió que surgieran las mafias, que eran los equivalentes a los narcos de hoy. Entonces, el punto es que esta es una guerra que no la van a poder ganar ningún gobierno, sobre todo porque los narcos, como hemos visto en otras ocasiones, están súper bien armados para dar esta guerra. Si no, vayamos al caso de México que ya mencionaba María Dolores. Entonces, el origen del problema es el sistema.
la situación que estamos viviendo en Guatemala es que en lugar de cambiar ese sistema estatista, intervencionista, de que lo que promueve es la atracción de los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio del poder porque sus incentivos son perversos, ese en lugar de cambiar se va profundizando. Entonces más interés tienen ya los narcos no de tener su político dentro del Congreso o el Ejecutivo que los ayude o que les facilite el, entre comillas, negocio, sino que ya ellos quieren llegar directamente a ejercer el poder. Ese es el origen del problema. Jorge. Y esto tampoco es nuevo, porque hay que recordar que el mismo Pablo Escobar quiso ser candidato presidencial de Colombia. ¿Y fue diputado? Fue diputado y quiso ser candidato presidencial de Colombia antes de que lo persiguieran. Y aquí estamos hablando de hechos de los años 80 del siglo pasado. De los 80. Finales de los 80. Finales de los 80 del siglo pasado. O sea, no es nuevo esto, solo tiene nuevas caras y probablemente más dinero, pero ya es algo que viene, porque al final es una evolución esperada que se puede esperar de conforme van creciendo va creciendo en volumen de negocio y de poder, pues necesitan tener control también del poder político, y primero pues lo hacen a través de tener sus representantes ahí, pero luego ya quieren también ellos ser parte para poder tener más control del asunto, y es donde se llega a los famosos narcoestados. Pero al final realmente el problema de fondo es que y por eso nosotros le decimos que es la guerra perdida contra las drogas, porque es una guerra que realmente no se puede ganar. ¿Y por qué no se puede ganar? Porque las sustancias prohibidas, los estupefacientes en este caso, o como quieran llamarlos, hay una demanda de ellos. O sea, hay gente que quiere utilizar las drogas porque le da placer, por lo que sea, o para evadir la realidad. Para evadir la realidad, por lo que sea, pero hay gente que quiere usar las drogas y busca utilizarlas. Y entonces hay siempre una demanda. ¿Y qué pasa en este caso? Que la oferta está prohibida legalmente. O sea, no puede ir, por ejemplo, esta persona que quisiera utilizar un estupefaciente, no puede ir a la farmacia o a una tienda a comprarlo. Y entonces si hay una demanda, siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a satisfacer esa demanda a un precio, y este precio tiene mucho que ver con el riesgo que implica, y como es ilegal, pues entonces tiene más riesgo, y eso hace que las utilidades, las ganancias o los ingresos que puedan tener sean exorbitantes para vender estos productos, porque los tienen que pasar ilegalmente y escondidos y todo eso pues tiene un riesgo, y ese riesgo lo cobran, y entonces al que quiere comprar finalmente el producto, al que quiere comprar finalmente el estupefaciente, pues tiene que pagar ese costo y ese riesgo que está corriendo el otro para llevarle, y eso es lo que hace que sea tan rentable y que produzca las cantidades exorbitantes de dinero que hemos oído que, por ejemplo, han acumulado muchos de los narcotraficantes, al grado de que algunos de los que han capturado después y que han capturado recientemente, después resulta que tenían fortunas de 15,000 millones de dólares. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues precisamente de estar jugando con ese riesgo para satisfacer esa demanda que había. Y eso
al combatirlo, lo que hacen es incrementar el nivel de riesgo y por ende incrementar la posibilidad de mayores ingresos, y lo que hacen es que va a haber más gente interesada, aunque sepan que probablemente no van a durar mucho, pero tienen la ilusión de que van a poder acumular una gran cantidad de dinero y que van a disfrutarlo, que casi nunca pasa, pero lo hace mucha gente con esa intención. Yo en lo particular también tengo una teoría MD, y es que lo que refleja este incremento en el consumo de la droga prohibida es también una muestra de es una muestra de falta de autoestima de muchas personas, porque cualquiera que se valora aquí, ninguno de los tres consumimos ninguna droga. Más aún, casi ni consumimos alcohol. Y eso no significa que no la pasemos alegre en las reuniones. Pero, ¿por qué? Porque nos valoramos nuestras vidas. Pero aquel que se está destruyendo, porque efectivamente la mayoría de estas sustancias prohibidas son una droga. O sea, te hacen droga el cerebro. Hacen droga tu vida y hacen una droga la vida de quienes te aman. Pero una vez sean prohibidas, es muy difícil que cuando están captando a sus clientes futuros, los puedan convencer a esos clientes futuros en esa etapa de la rebeldía del ser humano, que los puedan convencer de que se van a hacer un gran daño. Nuevamente tenemos que ir a una pausa. Sí, solo el tema de la criminalidad y el tema de las drogas duras, como le suelen llamar a este tipo de drogas. Regresamos con ese tema, MD. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso en Ciudadano Libre y María Dolores quería comentar acerca del tema de los tipos de drogas, ¿entendí, MD? Lo que pasa es que, mira, muchos de los argumentos que utilizan para mantener y perpetuar la prohibición de las drogas es el tema de la criminalidad, es el tema de las drogas duras, aquellas drogas, bueno, incluso ya el tema de la marihuana ya se ha ido liberando en varios estados de Estados Unidos, casi la mitad de los estados. Sí, y se ha en otros países se ha permitido el uso medicinal de esta sustancia. O recreacional en Europa hay países. Depende del país, pero ya se ha ido dando estos pasos hacia esa libertad. Sin embargo, es como te doy el carro, pero solo le puedes dar vuelta a la cuadra. No puedes usar el carro para otras cosas. Entonces, mi punto aquí es que muchos de los argumentos los argumentos que se utilizan para perpetuar esta prohibición es, uno, va a aumentar la criminalidad porque las drogas duras hacen que las personas, en el afán de conseguir esa droga por su adicción, cometan crímenes para conseguir los recursos. Y es por eso que tenemos que pelear contra ese consumo. Ese es uno de los argumentos que se usa. ¿Cómo entonces generamos argumentos para contraatacar estos argumentos? Bueno, pues según yo te di algunos argumentos, el más importante, que es a la edad en la cual buscan a estos futuros clientes, y yo pienso que ese es el argumento más fuerte, y que además de eso la evidencia muestra que en el peor de los casos, los datos de criminalidad se han mantenido igual que durante la prohibición. Por supuesto, yo podría hablar acá del tema moral. O sea, yo considero que el gobierno se debe de encargar de velar porque todos respeten la vida, la propiedad y la libertad de los demás. Pero no te puede a ti, el gobierno, impedir hacerte daño, porque consumir droga es hacerte daño. Okay. Pero que con esta prohibición lo único que han hecho es empeorar la situación
porque esto es lo que muestran los hechos, más allá de los principios morales. Y esto estoy hablando de principios morales, porque la inmoralidad está en la prohibición de esa producción, distribución y consumo. Además de eso, como bien dijo Jorge, es tan atractivo el negocio que esos mismos criminales que lo distribuyen son los que hoy están creando sustancias artificiales, porque se supone que las otras eran naturales, ¿verdad? Ahorita son estupefacientes químicos que son todavía peores que los que eran naturales. ¿Pero por qué? Porque les están redundando en una mayor utilidad. Entonces, imagínense, esa prohibición lo que ha hecho es que hoy se produzcan estupefacientes todavía más peligrosos de los que habían antes, que si no hubiera existido esa prohibición, me pregunto, obviamente los hubieras no existen, Claro. pero me pregunto si existirían. ¿Habría el incentivo para que los hubieran desarrollado? Tal vez sí. Pienso que lo más probable es que no, porque sería otro producto altamente regulado, pagando impuestos, etc. Entonces, pienso que al final, detrás de todos los supuestos argumentos en contra, lo que hay es una manipulación de los gobernantes. ¿Por qué? Porque es tan bien conocido el involucramiento, que los primeros interesados en que no termine esta guerra son muchos funcionarios dentro de los gobiernos, incluido el gobierno de Estados Unidos, que forman parte de estas estructuras criminales. Sin ir muy lejos, en Guatemala hay por lo menos 8 alcaldes que en Estados Unidos han reconocido que son narcos. Candidatos presidenciales también. Entonces, ¿que ellos lo han reconocido? que sí, Sí, por porque lo se han menos declarado culpables. 8 alcaldes ya. se han Ya, declarado culpables. Ya. Entonces han reconocido que sí son narcos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Después de décadas de fracaso, o sea, por favor, seguir insistiendo con esto que lo único que provoca es un aumento en el crimen y crímenes cada vez más violentos. Es terrible. Pero ¿saben un planteamiento que voy a hacer? Que a ver qué piensan ustedes. Vayamos con extraños argumentos, ya no solo los de hacerle de abogado del diablo, como dice MD. ¿Por qué a los mismos narcos no les interesa? Aunque yo pienso que ya nos hemos respondido esa pregunta, pero ¿no les interesa que se descriminalice la producción, distribución y consumo de estas sustancias? Porque alguien diría, pues bueno, si de repente hay una mayoría de narcos en el gobierno, en el Congreso, como diputados, ¿por qué no aprueban la descriminalización los más de, si se necesita mayoría calificada, los más de 107 diputados narcos? ¿Por qué no aprueban esa descriminalización? ¿Qué piensan ustedes de ese escenario? Pues que a ellos es de los que menos les conviene. ¿Y por qué es de los que menos les conviene? Porque precisamente han hecho su dinero, han hecho su fortuna, han hecho su acumulación de dinero, precisamente porque es ilegal. Si no fuera ilegal, entonces no serían ellos los que comerciarían, sino generalmente, muy probablemente serían las farmacéuticas, por ejemplo, o empresas que se dediquen a eso. Y a raíz de eso yo quiero traer el mejor ejemplo, es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Y el mejor ejemplo me refiero a todos estos mitos de que si se hace legal, entonces se van a volver ciudades de zombies. Pues resulta que en Estados Unidos ya hay 40 estados, bueno, entre 38 y 40, creo que son 38 estados los que ya
tienen legalizada la marihuana para Más usos, de la mitad. pero para usos medicinales, porque también tiene muchas propiedades medicinales la marihuana, por si ustedes no lo sabían. Y hay 24 estados más el Distrito de Columbia, entonces 24 y medio estados que ya legalizaron el uso de marihuana para usos recreativos, como le llaman, o sea, básicamente para consumo de marihuana. O sea, la mitad casi de Estados Unidos, en la mitad de los estados de Estados Unidos, ya es legal que usted vaya a una tienda, compra su puro de marihuana y se lo va a fumar, y es completamente legal. Y yo me pregunto... Y es en tu casa donde lo puedes consumir. Sí. No en la vía pública, como sucede con el alcohol también. Sí. Y entonces yo me pregunto, ¿Estados Unidos ya es un país de zombies? O sea, siguiendo eso siguiendo eso, te diría, alguien te podría decir, Jorge, sí, pero esa es la marihuana. Pues la marihuana es la droga pero que la se usa cocaína, el la 60% heroína, de las drogas no sé cuál es más porque realmente estoy desactualizada. Pero la marihuana es la más consumida. El 60% de la droga que se consume en el mundo es la marihuana. Sí, pero estoy hablando de las drogas duras. Y es que es ahí donde nos hablan de la libertad a cuentagotas. Es ahí donde te dan el carro, donde te dan el carro y te dicen puedes usarlo, pero puedes solo darle la vuelta a la cuadra. Pero cuidado y te pasas al otro lado. O sea, ¿eres libre? ¿Realmente eres libre? ¿O lo que nos están dando es permisos? Y entonces, yo entiendo de la descriminalización. Déjame terminar. Yo entiendo el tema de la marihuana y creo que es un paso importante que se está dando. Pero aún siguen con el argumento que las drogas duras no se deben legalizar. Bueno, pero ¿tú qué piensas de la descriminalización? ¿Y cómo responderías a ese argumento? Que creo que se deben liberar y que en lugar de estar persiguiendo a los que producen, lo que se tiene que asegurar el gobierno es que si tú la consumes, es como cuando consumes alcohol. Tú sabes que si consumes alcohol en ciertos países y se te ocurre manejar, y tienes la suerte que te atrapan manejando ebrio, hay un gran castigo. Y si cometes un delito manejando ebrio, hay otro castigo aún mayor. Entonces, mi punto aquí es que mientras no exista esa certeza de castigo por consumir una droga que me va a nublar el juicio y que yo sepa que puedo hacer lo que quiera y no pasa nada, el problema es ese. No es que lo consuma, el problema es que no hay consecuencias de lo que yo pueda hacer con los efectos de esta droga. Pero igual ahorita no las hay, con todo y prohibición. Por eso es que con la prohibición los recursos están enfocados en hacer que se cumpla la prohibición. Liberemos esos recursos, digámosle a toda esta gente que trabaja en que no se produzca y que no se consuma, que se enfoquen en proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y que sobre todo aquellos que son padres de familia y sus hijos están entre los 10 y los 14 años, yo pienso que hay que enfrentar los tabús y hay que hablar de estos temas con los niños y explicarles que no es que se les prohíba porque los padres o los abuelos, si acaso nos están viendo abuelos, con nietos de esas edades, consideran que no hay que ser felices y lo que lo quieren es fregar. Hay que decirle, no es... Toma en cuenta esta situación para que no se dejen atrapar por esta gente. Yo recuerdo que en unas conversaciones con unos amigos, y estamos hablando de los 60s, 70s, pues estaba todo este rollo hippie, ¿no? Bueno, pero esas conversaciones no las tuvo MD en los 60, 70 porque no había nacido. Claro, pero mi punto es que estos amigos entre los 70, todavía estaba el tema hippie, en los 70 ellos eran niños. Y entonces en la cuadra había gente jóvenes mayores que ellos que consumían drogas. Y los papás hablaban con ellos y les decían, ten cuidado y te juntas con esta persona, y le explicaban y recurrían. En aquella época funcionaban las amenazas. En aquella época uno lo amenazaba a su papá y uno se ponía firmes, pero se fueron dando cuenta que la relación o que el futuro de estas personas no era lo que ellos querían para ellos. Entonces el tema es que el tema de las drogas siempre ha estado
Tal vez ahora hay más acceso, tal vez ahora hay más publicidad, pero la responsabilidad de los padres es la responsabilidad de los padres y no se la podemos endosar a un gobierno y no podemos creer que un politiquero que está sentado en algún lugar va a cuidar mejor a nuestros hijos que nosotros. Nos queda 1 minuto y medio. Reflexiones finales. Jorge. Pues yo creo que el mundo sería mucho mejor si los estupefacientes no fuesen prohibidos y si querés fuesen regulados, pues va. Que fuesen regulados al final como se regulan otras drogas, porque por ejemplo muchas de las medicinas que usted consume, en teoría, porque aquí en Guatemala ni eso se cumple, pero en teoría usted no puede consumir esas medicinas o esas drogas si no tiene una prescripción del doctor. En otros países donde sí se respeta la ley, o sea, si usted no tiene una prescripción del doctor, nadie le vende esa medicina. Ni siquiera estoy hablando de drogas ni de estupefacientes. Sí. Entonces, eso se puede regular de esa manera. Sí, solo por ejemplo, el ejemplo de la morfina. Sí. No te pueden vender morfina y eso se usa mucho para pacientes ya terminales en cáncer por el dolor y si no hay receta no te la dan. Bueno, primero, no prohibir el consumo. O sea, que el gobierno se enfoque en proteger la vida, la libertad y la propiedad. Y segundo, revisar el poder que tiene nuestro gobierno. Entre más poder tenga el gobierno, entre más grande sea nuestro presupuesto, entre más grande sea el botín, seguramente van a llegar pícaros, criminales, buscando saquear ese botín. Entonces, hagamos menos atractivo llegar al poder. Solo agregaría que también no hay que prohibir ni la producción ni la distribución, pues al final el negocio no está en el consumo, sino en la producción y la distribución. Pero hemos llegado al final de Ciudadano Libre. Esperamos que esta discusión, independientemente cuál sea su posición, lo haga hacerse preguntas de cómo puedo yo actuar para que las cosas cambien para bien en nuestra Guatemala. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, sean felices, muy, pero muy felices.